Otros se sienten focas, otros mariquitas, ¿verdad? En la asamblea hay varias mariquitas. ¿Cuáles son las mariquitas? Esos animalitos que son prácticamente escarabajos. Hay varios, hay ratas, super ratas. Analicemos la proyección psicológica de su discurso. Llama ratas, camaleones y focas a los funcionarios actuales, presuntamente. Y lo digo presuntamente. El señor Flores piensa que somos tontos. Nos ofrece sin quererlo una autobiografía no autorizada de su propia cúpula política. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Deja de creer inmediatamente que El Salvador tiene una oposición política estructurada. Si quieres entender lo que realmente está pasando con la oposición, quédate aquí y te lo explicaré. Porque te han mentido toda tu vida sobre el calibre intelectual de la izquierda tradicional. Y hoy aquí están los datos empíricos de su absoluta decadencia. El error número uno que comete la oposición es subestimar nuestra memoria y francamente nuestro sentido del ridículo. Hoy vamos a diseccionar una intervención que pasará a los anales de la historia, no por su brillantez, sino por el testimonio en video del colapso neurológico de un partido político. Hablamos del señor Manuel El Chimbolo Flores, flamante secretario general de lo que queda del FMLN, que en su intento desesperado por sonar intelectualmente vanguardista, decidió pontificar sobre los Terians, personas que se identifican como animales, para terminar vomitando una serie de insultos de cantina contra los diputados de la bancada Cian y funcionarios del gobierno de Bukele. Me decía alguien hoy en la tarde que estaba hablando, mira, el tema de los Terians, pues, los jóvenes buscan su identidad, no buscan identidad, los jóvenes buscan la manera como agruparse, cómo entenderse, cómo escucharse. Lo mismo hacen los plantas, lo mismo hacen las manadas, las grullas, lo mismo hacen los cármones. Es decir, es la naturaleza animal, porque nosotros somos del reino Animalia, no somos aislados, y por esa razón la evolución es así. Alguien me decía, pero mira, alguien se siente perro, actúa como perro. Pues déjenlo que actúe como perro. A lo mejor muchos en la sociedad se sienten como perros, maltratados, humillados, porque hay que estudiar ese fenómeno. Otros se sienten focas, les digo. Otros mariquitas, ¿verdad? En la asamblea hay varias mariquitas. ¿Cuáles son las mariquitas? Esos animalitos que son prácticamente escarabajos, que juegan un gran papel, que juegan un papel mejor que los diputados. ¿Saben por qué? Porque son controladores biológicos, se comen los áfidos, esos pulgones que hacen daño a las plantas. Ahí andan las mariquitas. Otros son camaleones, cambian de color a cada rato, ¿no? Hay varios, hay ratas, super ratas, hay de todo. Pero también me decía un amigo, mira, ¿y pueden haber Terians vegetales? Sí, le dije, algunos se sienten pipianes, le dije. En la asamblea hay, otros piñas, otros camotes, otros, bueno. Pero uno escucha tantas cosas, ¿y que acaso el frente lo iban a pulverizar? El FMLN obtuvo 0 escaños en la Asamblea Legislativa y 0 de las 44 alcaldías a nivel nacional. Su caudal electoral presidencial se redujo a un marginal 6,25%, confirmando su extinción fáctica como fuerza de poder real en el territorio salvadoreño. Ahí lo tienen. Mientras los números gritan extinción, ellos gritan ladridos. Es fascinante observar cómo ignoran esta realidad matemática. Cuando un partido pierde absolutamente todo su capital político, uno esperaría una autocrítica profunda, una reestructuración de sus bases ideológicas, pero no. El secretario general decide que el camino hacia la redención es sentarse frente a un micrófono a decir que si un joven se siente perro, pues déjenlo que actúe como perro. La capacidad para hablar con tanta seguridad que tiene el chino Chimbolo Flores sobre temas que claramente no puede explicar. Y le explicaría al sopa Chimbolo, pero no tengo ni el tiempo necesario para que los frentudos lo procesen. El discurso de Flores es una radiografía perfecta de la putrefacción progresista.
Primero intentan subirse al tren de la ideología de género extrema y la identidad líquida, justificando que los humanos, por ser del reino animal, podemos simplemente decidir agruparnos como manadas o grullas. Esa es su excusa para la desintegración de la identidad juvenil. Pero, ¿saben qué es lo más patético? Que ni siquiera pueden mantener la farsa del falso respeto progresista por más de un minuto. Damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Reporte de la Organización Mundial de la Salud, OMS, sobre salud mental. Adolescente. La confusión de identidad y los trastornos disociativos en jóvenes requieren acompañamiento clínico y psicológico basado en la evidencia científica, no validación de delirios. La tasa de depresión en adolescentes que experimentan disforias no tratadas aumenta en un 40% según estudios de salud pública comparada. La validación del absurdo no es empatía, es negligencia clínica y abandono social. Pero el señor Chimbolo Flores no busca ayuda a la juventud salvadoreña. Busca una excusa barata para armar un chiste de pésimo gusto. Porque inmediatamente después de hacerse el comprensivo con los que se sienten perros, saca su verdadero arsenal léxico. Otros se sienten focas, otros mariquitas. ¿Verdad? En la asamblea hay varias mariquitas. ¿Cuáles son las mariquitas? Esos animalitos que son prácticamente escarabajos. Hay de todo. Pero también me decía un amigo, mira, ¿y pueden haber terians vegetales? Sí, le di. Algunos se sienten pipianes, le di. En la asamblea hay. Otros piñas, otros camotes, otros, bueno. Llama a los diputados y funcionarios focas y luego, en un despliegue de cobardía discursiva monumental, los llamas mariquitas y pipianes. No es lo que usted dice sea estúpido, señor Flores. Es que tiene una relación muy atrevida con la realidad. Se da cuenta de que acaba de usar términos homofóbicos, los más vulgares y arcaicos de la sociedad salvadoreña, e intenta usted patéticamente retroceder disfrazándolo de una clase de biología de primaria diciendo que hablaba de los escarabajos y controladores biológicos y de los vegetales. Su lógica es inaccesible principalmente porque no existe. Usted, el líder del partido que se llenaba la boca hablando de inclusión, de los derechos de las minorías y de la vanguardia social, recurre al insulto de borracho de esquina para intentar humillar a sus adversarios políticos porque carece usted mismo de argumentos económicos, de propuestas de seguridad o de una mínima visión de Estado. Los términos mariquita y pipián son clasificados históricamente como peyorativos de odio dirigidos a menospreciar la masculinidad y denigrar la homosexualidad. Su uso contraviene el espíritu del artículo 3 de la Constitución de la República, que establece que todas las personas son iguales ante la ley y prohíbe discriminaciones basadas en prejuicios. Y aquí radica el peligro nuclear de estas ideologías que intentan inyectar en nuestra sociedad. El progresismo de barrio que profesa el FMLN es una herramienta de destrucción cultural. Quieren que nuestros jóvenes duden de su biología más básica, que crean que sentirse un animal o un vegetal es evolución aceptable, mientras que en el fondo quienes promueven esto son los mismos dinosaurios políticos llenos de prejuicio, odio y resentimiento. La verdad incómoda sobre este tipo de discursos es que buscan fragmentar la mente de la juventud salvadoreña. Una sociedad fuerte se basa en familias fuertes, idénticas, claras, valores e inquebrantables, y un sentido de la realidad objetiva. Al promover que un joven actúe como perro, está promoviendo la anarquía mental, y una mente anárquica es una mente débil, fácilmente manipulable. El ciudadano perfecto para el socialismo empobrecedor que ellos añoran reinstaurar. La anarquía mental no es un accidente, es un diseño político.
Cuando el marxismo clásico del FMLN fracasó estrepitosamente y se quedaron sin el discurso de la lucha de clases proletaria, decidieron imponer la crisis existencial del primer mundo. De repente, el secretario de un partido de izquierda obrera está en televisión nacional o en medios sociales hablando sobre jóvenes que se identifican como grullas o plantas. En 2015, bajo la administración del FMLN, El Salvador alcanzó una tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes. Paralelamente, la deserción escolar superó los 35.000 alumnos anuales, principalmente por asedio y reclutamiento forzoso de pandillas. Ahí yace la hipocresía monumental. Ellos instauraron la verdadera ley de la selva. En los gobiernos del FMLN, nuestros jóvenes no jugaban a ser animales del bosque por crisis de identidad. Eran cazados como animales por estructuras criminales con las que este mismo partido pactaba en la oscuridad. Y ahora, con el cinismo que solo otorga la irrelevancia absoluta, el Chimbolo Flores intenta usar la zoología para insultar a quienes detuvieron el desangre del país. Otros son camaleones, cambian de color a cada rato, ¿no? Hay varios, hay ratas, super ratas. Analicemos la proyección psicológica de su discurso. Llama ratas, camaleones y focas a los funcionarios actuales, presuntamente. Y lo digo presuntamente. El señor Flores piensa que somos tontos. Nos ofrece sin quererlo una autobiografía no autorizada de su propia cúpula política. Los expresidentes del FMLN, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, ambos prófugos, uno en el cielo y el otro aún asilado en Nicaragua, son procesados por la malversación y desvío de más de 650 millones de dólares provenientes de fondos públicos y la partida secreta durante sus respectivos mandatos. Su falta de información, señor Chimbolo Flores, es solo superada por su insistencia en compartirla. Usted habla de superratas, pero los salvadoreños sabemos perfectamente quiénes saquearon las arcas del Estado y huyeron cobardemente por la frontera. Usted habla de camaleones, pero nadie cambia de color más rápido que un guerrillero anticapitalista cuando descubre las mieles de las cuentas en paraísos fiscales y desde luego los sobresueldos. Pero el nivel de bajeza alcanza su punto de ebullición cuando trata de disfrazar sus insultos homofóbicos con pseudociencia agrícola, llamar pipianes a sus adversarios para luego balbucear aterrado de la cancelación de sus propios financistas progresistas internacionales que se refería a vegetales, es francamente un espectáculo digno de estudio clínico, porque estas ideologías de género extremo y transespecie son tan profundamente dañinas. Simplemente porque destruyen el pilar fundamental de la civilización, la búsqueda de la verdad objetiva. Si la sociedad te obliga a afirmar que un joven es un perro, o una piña, o un camote, ¿cómo burlescamente sugiere el señor Flores? Te están obligando a mentir, y un pueblo que es forzado a mentir sobre la realidad biológica más básica es un pueblo sumiso que aceptará cualquier otra mentira que el Estado o los políticos corruptos le quieren imponer. Constitución de la República de El Salvador. Artículo 32. La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, el cual dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. La base fundamental de la sociedad, señor Chimbolo Flores, no es la manada de jóvenes ladrando en los parques, no las grullas imaginarias. La familia requiere hombres y mujeres con identidades sólidas, anclados en la realidad, no individuos fragmentados que buscan pertenencia en trastornos disociativos validados por políticos oportunistas como usted. Usted, señor Chimbolo, intentó humillar a los funcionarios del gobierno, pero la única humillación aquí es la autoinfligida. Usted ha demostrado que su partido carece de estatura intelectual, de propuestas de Estado y de decencia básica. Es el político más nefasto de la actualidad, no porque sea una amenaza real para el país. Su irrelevancia estadística lo previene.
sino porque representa la degradación absoluta del debate y la moral pública. Emisión de directriz oficial que prohíbe el uso, difusión y promoción de material vinculado a la ideología de género en el sistema educativo público, priorizando la enseñanza basada en ciencias exactas, biología objetiva y valores constitucionales. Y esa es la respuesta categórica del Estado salvadoreño. Mientras la izquierda agonizante intenta importar patologías sociales para ver si rascan un par de votos de minorías radicalizadas, El Salvador ha decidido blindar la mente de sus niños. El progresismo funciona como un parásito. Necesita un huésped débil y desorientado. Si logran convencer a un adolescente que su biología es una mentira, ese adolescente se convierte en un cliente dependiente del Estado, un peón perfecto para su ingeniería social. Pero se toparon con un muro de sentido común. La identidad no es un accidente geográfico ni un capricho biológico, es un diseño perfecto. Esto lo dice en la Biblia en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 27, que se nos recuerda una verdad inquebrantable que pulveriza cualquier teoría líquida moderna. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. No fuimos creados para arrastrarnos como bestias, ni para vivir en la confusión de la mente, ni para ser marionetas de ideologías oscuras que buscan borrar la huella divina en nosotros. Fuimos creados con dignidad, con propósito y con intelecto. Defender la verdad biológica y la familia no es un acto de odio, es el acto supremo de amor y de protección hacia las futuras generaciones. No permitamos que los profetas de lo absurdo nos roben la cordura. La luz de la verdad siempre disipará las tinieblas de la ignorancia. ¿Y tú qué piensas de todo este colapso de la oposición? ¿Crees que el FMLN tiene alguna posibilidad de sobrevivir tras estos espectáculos? Comparte tu opinión, activa la campanita y suscríbete para más análisis a profundidad. Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.